el asesoramiento, buscar recursos de apoyo es esencial para cuando pues queremos emprender un proyecto y lanzarnos a esa aventura de hacer lo que nos gusta. Y para eso existen recursos como la ventanilla única de la Cámara de Comercio. Vamos a conocer un poquito más de cerca esta herramienta de la mano de César García, coordinador de la Cámara de Comercio de La Palma. César, buenos días. Buenos días, ¿Qué Alba? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Y de Sandra Alzate, autónoma y una de esas usuarias que se ha encaminado, ¿no?, en su proyecto gracias a este recurso. Sandra, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Vamos a explicar, César, lo que es la ventanilla única de la Cámara de Comercio, para quienes no lo conocen. Sí, creo que está bien que la gente lo conozca porque, bueno, también sabemos que hay un poco de desconocimiento de este servicio que tenemos en la Cámara. Y la ventanilla, pues ese punto de atención al emprendedor, esa ventanilla única empresarial, pues es ese servicio que nosotros ofrecemos a los emprendedores y a las emprendedoras que van por la Cámara, que decían que han decidido, como Sandra, dar ese salto a ser empresaria. Y nosotros con este servicio lo que hacemos es todos los trámites para constituir el alta empresarial. Lo bueno que tiene el servicio de la ventanilla única, pues que todas esas trabas burocráticas que tenía que hacer antes para cualquier persona que decidiera emprender, esos tediosos modelos 036, 037, 400, pues nosotros a través del documento único electrónico pues lo centralizamos todo, con lo cual creo que ofrecemos un servicio eficiente, rápido e indudablemente gratuito para todas las personas que desean emprender en la isla de La Palma. Sandra, ¿cómo conociste tú la ventanilla única? Comenta César, ¿no?, que hay muchas personas que desconocen esta herramienta, pero en tu caso pues eres una de esas afortunadas, ¿no? Decíamos antes que te has beneficiado de este servicio y que te ha funcionado para poner en marcha ese proyecto que ahora nos cuentas un poquito. Pero ¿cómo conociste tú la ventanilla única? Bueno, sí, igual empieza a raíz de que soy muy curiosa y siempre estoy leyendo y todo lo que llega a mis manos tengo que analizarlo. Y nada, fue quizás también un poco a raíz de lo que hizo también la Cámara el día, la Feria del Emprendimiento. Yo ya llevaba ahí... Feria del Emprendedor, ¿no? Aquella, vamos, ha sido de las mejores cosas que has podido hacer en el año, como resumen del 22. Quizás sí que yo tenía algo detrás, el proyecto este de ahí macerando, y nada, pues pasar por allí y ver cómo todo eso y ver la energía que surge alrededor, de sí, pues vamos a hacerlo. Pues nada, solicité cita con César, pasé por allí, le conté un poco mi idea. La verdad que sí que ahí tardamos en madurar porque que yo tomase la decisión, pero todavía fue mejor cuando, bueno, era un poco la idea del proyecto y realmente lanzarme como autónoma, ese coraje de decir, pues lo hago de una vez por todas y no lo sigo macerando ya. Y nada, la sorpresa es cuando, pues para esos trámites, que lo acaba de decir muy bien César, ahora viene esa parte tediosa, esos modelos, sigue siendo, por mucho que quieras hacer cosas, el relacionarte siempre con las administraciones públicas da ese cierto pudor. Y cuando César me lo dice, no, pero todo esto te lo hago yo desde aquí, fue como, wow, es verdad que es el momento. Ahí está clarísimo que hay que rodearse de las personas adecuadas en el momento adecuado. Y muchas veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Me imagino que mucha gente llegará a la Cámara de Comercio, mira, esta es mi idea, ¿qué hago? Porque también es importante que tengamos eso, porque lo decía Sandra, ¿no? Yo llegué, le comenté mi idea a César y empezamos a darle forma. O sea, lo importante es que vayamos nosotros con nuestra idea y ahí ya comencemos a emprender ese camino, ¿no? Claro, nosotros desde la Cámara, o yo en las funciones que tengo dentro de la Cámara, pues sí me gusta un poco madurar todas esas ideas emprendedoras que llegan, porque yo, como siempre digo, pues como decía Sandra, ¿no?, tú llegas con un montón de ilusión porque tienes una idea, tienes un proyecto, pero yo lo que siempre digo que yo estoy aquí un poco para esa ilusión, un poco también plasmarla en otros documentos también necesarios, como puede ser un plan económico financiero, y todo eso tenemos que madurarlo, ¿no? Tenemos que analizar el mercado, tenemos que buscar una marca, tenemos que buscar potenciales clientes. Y después, indudablemente, pues lo que hemos hablado pues en la Feria del Emprendedor o en la Furgoneta, que sea una idea que después tenga recorrido en la isla de La Palma.
Entonces, pues a mí me encanta pues realmente esta labor, ¿no? Porque me encanta cuando llegan personas como Sandra con esa ilusión, con ese proyecto, con esa idea rebuscada, ¿no? e innovadora. Y como dije, bueno, pues la maduramos, tenemos varias citas y cuando llega el momento pues hacemos acopio del servicio de la ventanilla única empresarial, donde le tramitamos todo lo necesario para que salgan por la cámara ya con esa alta de autónoma y ya puedan empezar un poco pues a disfrutar de esta aventura tan bonita que es el tema de emprender en lo que realmente nos gusta. Sandra, le da a uno tranquilidad, ¿no? El apoyarse en profesionales que saben por dónde dirigirnos. No es lo mismo que lanzarse, ¿no? Al vacío sin tener esa guía, o al menos esa guía de profesionales, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio, para emprender por primera vez nuestro camino, ¿no? Como autónoma. ¿Cómo ha sido todo desde entonces? ¿Y qué ha significado para ti? Porque como veo, también has estado por la Feria del Emprendedor, etcétera, que ya no solo es esa ventanilla única, sino que también has hecho uso de esos otros recursos que se han puesto en marcha en Isla de La Palma para el emprendimiento. Sí, bueno, realmente es eso lo que da, ¿no? Esa tranquilidad, esa seguridad. Y quizás también el confirmar la idea de que cuando quieres lo puedes hacer, ¿no? Cuando también no es solo esperar a que la suerte te acompañe, la suerte al fin y al cabo son oportunidades, y cuando tú buscas esas oportunidades y aprovechas esas oportunidades y puedes saber que existen este tipo de servicios que te ayudan, ¿no? Igual en las carencias que puedas tener, porque yo tendría mi idea y todo lo demás y quizás voy enfocada a lo mío, ¿no? Que es y es eso que hace el emprendedor, al fin y al cabo, es cuando se decide lanzarse a vivir de su pasión, ¿no? Muchos de ahí realmente nace, ¿no? Realmente es cuando decides realizar lo que a ti te apasiona, pero después hay una serie de cosas alrededor que te quedan por detrás, y en ese caso pues el apoyarte en la ventanilla única y en el servicio en general, de hacer, como lo decía César, ¿no? Ese plan de viabilidad, cuando realmente plasmas todo esto que estás pensando o que tienes en tu cabeza y lo materializas, lo llevas a tierra y ves la posibilidad, pues es realmente cuando te acompaña el coraje de decir, venga, ahí voy. Y sobre todo quizás también el tener en cuenta a veces decimos, no, pues porque no lo hago dentro de todas esas excusas que nos solemos poner, eso ya va un poco parte del desarrollo personal de cada uno, es que no tengo dinero, es que no puedo empezar a invertir antes de que... Pero es que realmente darme de alta yo solo pagué, la primera cuota de autónomo, porque no había pagado nada antes, ¿no? Entonces es eso también, el que aprovechas esos recursos que también están ahí para apoyarte de esa forma, y que no solo es dinero, ¿no? Que ya esto, si puedes empezar desde ahí, que hay alguien, a mí de entrada era lo que más me preocupaba, y sé elegir el epígrafe adecuado, porque sé que después las consecuencias que puede tener a la hora de facturar y demás, ¿no? Bueno, yo tengo formación en esa parte, y el epígrafe, además son tantos, pero cuando dice César, no, esto te lo digo yo. Y estoy confiada, César, ya que me llegue una multa por cuidado, voy a la ventanilla única. Cuidado, que esto es un arma de doble filo. Esto es un arma de doble filo, sí, elegir el epígrafe es un arma de doble filo. Me gustaría también subrayar, Sandra, César también, ¿no? Pero ya que tenemos aquí el ejemplo personificado, que tenemos que también ser realistas. Yo entiendo que ellos también funcionan como un cable a tierra, porque quizás llegamos con esa idea que hemos soñado y que lo tengo todo preparado, esto va a funcionar. ¡Ey! Vamos a aterrizar, que esto hay que encaminarlo. Eso también es importante. Exactamente, a eso me refería cuando la primera cita es ese plan de viabilidad. Cuando abres ese documento, ¿no? Y empiezas realmente ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Cuando tienes que hacer ese análisis, porque a veces sí que quizás es mucho de lo que podemos pecar al querer emprender, ¿no? Porque tenemos esa idea y esto muy idealizado también, ¿no? Y nos lo contamos nosotros mismos y le vemos los beneficios y demás, pero cuando tienes que plasmar lo que es lo que creo que lo mejor que veo de este servicio es porque
realmente César empieza por ese plan de viabilidad donde dices, vamos a ver... César impulsa, pero también educa. Exactamente, ese estudio de mercado, ese tal. Pero luego también está súper bien porque yo decía, es que la inversión, y César me decía, pero Sandra, si eso es casi de andar por casa, la inversión que necesitas. Y fue cuando dije, venga, vamos, que ahora, este año tenía que acompañarme el coraje de hacerlo también. O sea, claro, que estuvo ahí en el momento oportuno. Sí. Esa parte también es importante, César, sí, totalmente. Yo antes cuando dijiste eso de saltar al vacío, ¿no? A mí me encanta siempre utilizar una metáfora con las personas que van por la cámara, que yo le digo que ellos llegan con una piscina vacía, ¿no? Y que en este proceso que están en la cámara empezamos a poner agua hasta que tengamos ya una altura suficiente y nos podamos tirar, ¿no? Y lo que dices tú, nosotros somos ese cable tierra, un poco donde canalizamos un poco esas ilusiones y esas ilusiones las llevamos a una realidad. A mí me gusta, ¿sabes? Realmente... en todos los asesoramientos, estamos hablando que este año en la Cámara hemos hecho 175, 180 asesoramientos a personas que han tenido una idea de negocio, y después a través de la ventanilla única hemos materializado más de 40 altas, o sea, son 40 empresas que hemos constituido, también teniendo en cuenta un poco pues las situaciones que hemos tenido, que indudablemente pues también un poco frena un poco el tema del emprendimiento. Pero sí, como decía Sandra, a mí sí me gusta mucho trabajar con ellos y un poco que en el momento que decidan hacer uso del servicio de la ventanilla única empresarial, pues realmente haya un estudio y un trabajo detrás, porque yo creo que es necesario para el momento que saltamos a jugar al terreno de juego de los empresarios, tener un buen estudio de mercado detrás y saber a lo que nos tenemos que enfrentar, y tener herramientas e instrumentos que nos permitan después también tomar medidas correctoras para el buen funcionamiento de nuestro negocio. César, se han incluido mejoras, se ha renovado esta ventanilla única hace muy poquito, se salía esa noticia. Cuéntanos cuáles han sido las mejoras y qué se ofrece a los emprendedores. Bueno, yo creo que sí, decir que la ventanilla única aquí en la isla de La Palma está funcionando desde 2013, desde 2013 se han creado más de 500 empresas. A nivel provincial estamos hablando que son más de 20.000 empresas las que se han creado en toda la provincia desde que se puso a disposición de los usuarios en la ventanilla única empresarial. Y bueno, las mejoras que tenemos es lo que te comenté antes, ¿no? La utilización del documento único electrónico, que indudablemente facilita mucho los trámites burocráticos para todo aquel que quiera emprender. Ese camino tedioso y arduo de, como decía Sandra, de tener que estar un poco deambulando por las administraciones, nosotros lo tenemos centralizado allí en las delegaciones de la Cámara, con lo cual podemos decir que prácticamente en una hora podemos constituir tu empresa, ¿sabes? Y en un punto único. Con lo cual yo creo que la mejor mejora o la mejor innovación que podemos hacer es prestar este servicio tan eficiente y tan cómodo y, como dije antes, gratuito para todos los emprendedores y emprendedoras de la isla. Pues ahí lo tenemos. Sandra, ¿podemos decir cuál es tu proyecto, cuál es esa empresa, o todavía lo tenemos ahí? No, ya cada vez tiene más forma. Yo tengo curiosidad. Ya puedo decirlo. Bueno, nada, solo un matiz antes, lo que acaba de decir César, es... no se queda solo ahí el trámite ese de la ventanilla única y en un solo documento, porque de hecho yo sigo siendo ejemplo de esto. Solicité una subvención y en la subvención te solicitan todos estos modelos, ¿no? Y estos modelos de empezar a buscar con un modelo único puedes aportarlo. Entonces hasta ese siguiente paso también tiene esos beneficios y esa ventaja es hacerlo de esa forma. Y bueno, pues ahora puedo contar mi proyecto. Mi proyecto es, quizás yo cojo estos autónomos que César acompaña para darse de alta. Pero sí, por eso es como el universo confluyó mucho aquí, porque mi proyecto es vamos a llamarlo un impulso empresarial, ¿vale? Es quizás yo lo que quiero es acompañar a ese autónomo una vez que ya se ha dado de alta, ha validado eso y empieza a caminar realmente, a recorrer ese camino de empresario, y quizás acompañarlo en el vértigo que produce el asomarse al precipicio de ahora me encuentro con esto, ¿no? Y hay cosas que lo sabemos todos, que por el diario vivir pues empiezas a hacer lo urgente y no lo importante, ¿no? Entonces mi proyecto va enfocado a acompañar a ese pequeño empresario autónomo que ha tenido el coraje de vivir de su pasión, pero necesita un impulso, una colaboración, un acompañamiento en herramientas que le permitan lograr hacer esa idea
viable y productiva y rentable, y sobre todo con una rentabilidad sostenible, ¿no? Hay una estadística muy clara que las pequeñas empresas a los 3 años empiezan a ver que no pueden seguir, y muchos a los 5 máximo lo que aguantan para cerrar, ¿no? Entonces es ese acompañamiento digamos, a contrarrestar ese efecto, intentar bajar esa estadística de no tener que ser uno de los que a los 5 años cierran, que al fin y al cabo es quizás también el tener conocimiento de hay muchísimas herramientas, vamos, tenemos ahora más que nunca la ventaja de que son herramientas hasta gratis, ¿sabes? Que no tenemos ni siquiera que pagar, herramientas que te permiten organizarte, te permiten ser más productivo, te permiten lograr eficiencia, te permiten, vamos, mayor control, organización. Al fin y al cabo es básico. En unas empresas, yo vengo del mundo contable y sé que la contabilidad es básica, que quiero acompañar a ese empresario en esos, digamos, esos 3 pilares fundamentales, en la parte financiera, el control financiero, porque es verdad, nos damos de alta como autónomos, tenemos un asesor que nos presenta impuestos y el asesor te dice tienes que pagar tanto, pero cuando llega el momento, en muchas ocasiones no lo hay, ¿no? Entonces, una de mi primera idea de acompañamiento es que no tengas que volver a aplazar los impuestos, porque aplazar los impuestos es uno de los principales indicadores de que tu gestión no ha sido la correcta, porque el dinero de impuestos no es tuyo. Cuando tú cobras, vendes una factura, ese dinero tiene que ir a otra cuenta bancaria directamente, porque no es tuya. Entonces, mi acompañamiento va dirigido a eso, a crear hábitos, usar herramientas que vayan en pro de lograr realmente negocios organizados. Esa organización también se traduce en conocimiento, ¿no? Y luego también es muy importante para quienes ya estén, porque digamos mi buyer persona es pues Carlos, de 35 años, que lleva 3 años como emprendedor, pero se da cuenta que trabaja 24 horas al día y ha llegado a esto, ¿no? Entonces cuando ya te das cuenta de esto, quizás acompañarlo en la primera, digamos, contacto que puedes tener es una consultoría de analizarte cómo estás. Tanto a nivel personal como profesional, el vértigo que produce el análisis es muy fuerte, ¿no? El revisar, el mirar lo que hay, mirar lo que estoy haciendo bien y lo que no estoy haciendo bien. Sobre todo porque quien no se evalúa está destinado al fracaso, ¿no? Entonces es partir de ese hecho. Lo de mi proyecto es porque cada vez pienso que le doy más vueltas a la cabeza, ¿no? He empezado hace ya un par de años un proceso de desarrollo personal que creo que es clave para poder realizar un desarrollo profesional y sobre todo tomar un tipo de decisiones como estas, ¿no? Porque ahora viene el compromiso, ¿no? Que es el compromiso el que nos acompaña cuando la motivación nos falla, porque llegará momentos en que la motivación nos falle. Entonces es eso. Y es curioso porque, si te das cuenta, yo me llamo Sandra Alzate, ¿vale? Entonces, mi proyecto va dirigido, y de hecho ese va a ser mi logo, que espero que esté en funcionamiento y fuera por ahí en redes antes de fin de año, es la S y la A, ¿vale? Porque es un proceso de soltar y abrazar, ¿no? Es un proceso de soltar malas costumbres, soltar malos hábitos, y abrazar cambio, abrazar transformación. De hecho, la parte detrás de la A es una mariposa, es esa parte, ¿no? Mi experiencia vital creo que me confiere bastante credibilidad en lo que es la parte de transformar escenarios. Esa soy yo, ¿sabes? Siempre he sido eso y quiero, ahora lo que quiero es eso, acompañar a esos empresarios en esa parte. Sobre todo quizás también de dónde surgió en la parte que es mi gran objetivo realmente cuando crezca, porque empiezo con ese plan de viabilidad y demás, pero en casa sigo dándole vuelta, digo yo, cuando quiera crecer, ¿a dónde voy a llegar? ¿No? Entonces, me encantaría especializarme en el sector de la hostelería, sobre todo en la parte de experiencia cliente. Creo que ahora es fundamental, y en esta parte de reconstrucción en La Palma todavía más, ¿no? Y sobre todo en la hostelería es claro que el concepto tiene que cambiar. Lo que ha pasado, la pandemia, ha dejado cosas como esta. Ahora no
no vendes, ahora te compran. Sí. Ahora te compran y es esa parte emocional que influye bastante en esa decisión. Y ahora la parte de servicio al cliente, más que nunca, la tenemos que basar primero en las emociones. Además porque por mucho que vendamos un producto o un servicio, se lo vendemos a personas. Entonces, uno de mis objetivos es lograr trasladar que tu servicio lo prestes y que bases y tu propósito sea en esa aportación de valor que haces con lo que haces, que lo haces con mucha pasión porque es lo que quieres hacer, pero que también tengas en cuenta todo este tipo de cosas que hay alrededor. Pues de César nos vamos a Sandra. Pasamos primero por la ventanilla única y después... Sí, bueno, yo la verdad que Me te quedas encantó. embelesado escuchándolo, ¿no? De realmente, después de este año, como bien hemos hablado, de la importancia que nosotros hemos puesto de fomentar el tema de la emprendeduría. Y bueno, y escuchar a Sandra, pues a mí realmente hasta me emociona, Sí. ¿no? De trabajar con gente que muestra tanta... Eso lo hice yo. Sí. Bueno, como dices tú, hombre, creo que... Sí, es verdad, igual te menciono, perdón, pero voy a empezar mi primer blog en la Va a web, lo ser tengo clarísimo esa. que voy a Sí. empezar desde el agradecimiento, porque Pues para sí, mí es sí. fundamental y agradecer este tipo de cosas. Para mí también es súper satisfactorio, ¿no? Que al final vayan personas como Sandra a la cámara con esa ilusión, esa motivación, ¿no? Y después yo creo que al final es una suma de factores, ¿no? De los servicios que tenemos. Y después yo creo muchas veces también la importancia de facilitarle también, en este caso, los trámites, a lo mejor del alta de autónomo a través del servicio de la ventanilla única. Claro. Porque yo sé que mucha gente al final después, cuando empiezas a lo mejor en un proceso burocrático extenso, mucha gente desiste, ¿no? Y porque eso también nosotros lo notamos mucho en la cámara, hasta incluso, aunque parezca mentira, hasta incluso para pedir una subvención, cuando empiezan a lo mejor a solicitarte documentación, llega un momento y dices... Lo dejo. Hasta aquí y sigo para adelante porque estoy cansado, ¿no? del tema de la tramitación. Entonces, bueno, pues como te decía, yo súper satisfecho de escuchar a Sandra con la ilusión y la motivación que habla. Contento de que haya dado el salto porque me parece que tiene unas cualidades espectaculares para desarrollar su negocio. Y contento de haber encontrado con ella pues a través del servicio de la ventanilla única de la Cámara de Comercio. Sandra va a la ventanilla única, sé como Sandra. No, maravilloso, chicos. Muchísimas gracias, César, Sandra, por venir a contarnos todo esto, porque esto en serio es de mucha ayuda para muchas personas que nos escuchan y quizás tienen esa hormiguilla, ¿no? Y les da miedo, no saben por dónde, cómo empezar, y dejarles estas herramientas es esencial, y sobre todo casos reales, que es posible, es llevar una idea, darle la forma, ser todo lo realistas que tenemos que ser y empezar a caminar. César, Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Alba.